Bueno, muy buenas noches para cada uno de ustedes. A algunos de ustedes ya los he podido saludar. No a todos. Es una alegría poder compartir con ustedes en esta noche. No sé cómo ha sido la jornada de ustedes hoy. La mía fue muy pesada. Pero gracias a Dios que podemos estar compartiendo un mensaje bíblico juntos en esta noche. Llegó el final, al menos para mí. Llegó el final de los 10 días aquí en Progreso. Cuando me invitó Pablo, vuestro anciano, él me comentó la oportunidad de tener algunos temas y con gusto le dije que sí. Y como les dije ayer, he sentido la bendición de Dios de poder refrescar algunos conceptos importantes de nuestra identidad como pueblo adventista. Y ha sido una alegría para mí conocerlos a algunos de ustedes y a otros conocerlos más. He jugado al fútbol con los muchachos, tienen buen equipo acá en Progreso, así que han sido días lindos y nos han hecho sentir muy bien y se han pasado rápido los días, ¿verdad? En esta noche tenemos que estudiar, quedan igualmente 2 temas para cerrar la serie del Gran Conflicto. En esta noche vamos a estar estudiando el capítulo número 41. El capítulo 41 nos presenta de cómo Dios va a defender a su pueblo. Ayer estudiamos el tiempo de angustia, una crisis que pasó el patriarca Jacob, luego se lleva a cabo al pueblo de Dios en el cautiverio. Finalmente lo que hace Jeremías y Daniel es extenderlo hacia el tiempo del fin y se amplifica en el libro de Apocalipsis. En el capítulo de hoy vamos a estar analizando acerca de cómo Dios va a venir a defender y a liberar a su pueblo. Queda solamente el capítulo 42 y el 43 del conflicto. El 42 está situado en Apocalipsis capítulo 20, el milenio, el tema de mañana, no se lo pierdan. Lean si pueden el capítulo 42 y también lean, si tienen un ratito en su culto, el capítulo 20 del libro de Apocalipsis y les va a ayudar a clarificar algunos elementos profundos de ese capítulo. Y finalmente el capítulo 43 es el fin del conflicto. Los capítulos 21 y 22 del Apocalipsis. Si tenemos que situar el capítulo 41, que es el tema de hoy, sería el capítulo 19 del Apocalipsis. Porque recordemos que el libro del conflicto de los siglos sigue el mismo esquema de la inspiración de Dios en el libro de Apocalipsis. Eso es importante. Entonces tenemos que estudiar el conflicto y luego mirarlo en la Biblia. El conflicto de los siglos es una ampliación de lo que se está viendo. A veces lo que hace Elena de White es tomar un pasaje y ella lo amplifica. Por ejemplo, cuando hablamos en Apocalipsis 16 del espiritismo, nosotros estamos hablando de Apocalipsis 16, ¿se acuerdan los 3 espíritus a modo de rana? Ella toma ese pasaje y lo amplifica, haciendo ver cómo los ángeles malos van a trabajar en el tiempo del fin, y están trabajando. Nosotros debemos rastrear, tenemos que aprender a leer a Elena G. de White. Tenemos que acoplar al espíritu de profecía con la Biblia. Generalmente se toma por un lado Elena de White y por otro lado la Biblia. Elena de White es sumamente bíblica. La tarea que nosotros tenemos que hacer como lectores cuando leemos a Elena de White es descubrir dónde está la porción que está hablando Elena G. de White en la Biblia. Allí uno encuentra el argumento bíblico. Es una tarea de detective, no es fácil, no es sencillo, pero te va a servir cuando haya gente que no crea en Elena de White. Y lastimosamente hay gente en la iglesia adventista que no cree en Elena G. de White. Y entonces si tú crees en Elena G. de White, cuando te piden argumento de tu fe,
este mecanismo de buscar en la Biblia y luego apoyarte, descubrir la ampliación bajo la iluminación, la inspiración del don del Espíritu de Profecía en la persona de Elena de White, no te va a costar. Hay que hacer eso cuando uno lee el Espíritu de la Profecía. En esta noche vamos a estar viendo, como les comenté, el capítulo 41, la liberación del pueblo de Dios. Elena de White hace como un resumen de lo que está pasando con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está sufriendo. La Biblia dice en Apocalipsis 13:15 que se ha hecho o se le ha dado a la bestia el poder de matar al pueblo de Dios. Dice, y se le permitió que hiciese matar a todo el que no la adorase. Los malvados, los impíos, unidos con las fuerzas del mal, van a buscar la hora adecuada para perseguir al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, algunos estarán en las celdas de las cárceles, algunos en los bosques y otros en las montañas. El pueblo de Dios está pasando el tiempo de angustia y el pueblo de Dios ruega por la protección divina. Hombres armados, instigados por los malos ángeles, se están preparando para la obra de muerte para con el pueblo de Dios. Pero Dios dice en su palabra que Él se va a interponer. Declara el profeta en Isaías 30, ustedes cantarán como en noche de fiesta solemne. Le está hablando al pueblo de Dios. Pueblo, tú vas a transformar, y el Salmo 30 dice, cambiaste mi llanto en alegría, en canto. El texto dice, ustedes cantarán como en noche de fiesta solemne. Su corazón se alegrará, como cuando uno sube con flautas a la montaña del Señor, a la roca de Israel. El Señor hará oír su majestuosa voz y descargará su brazo, con rugiente ira y llama de fuego consumidor, con aguacero, tormenta y granizo. Dios acompañará a su pueblo en el momento de crisis. Ayer hablábamos de que la idea de irnos al descanso, irnos a la tumba antes de pasar el tiempo de angustia es desconocer el Dios de la Biblia o al Dios de la Biblia. El tiempo de angustia va a ser un tiempo glorioso para el pueblo de Dios. Va a ser un tiempo maravilloso, donde aquellos que pasen esa etapa van a ser unos privilegiados a los ojos de Dios. Van a ser aquellos que van a pasar de vida a vida. No van a pasar por el proceso o la transición de la muerte. El pueblo, así como lo hizo el diácono Esteban, ¿se acuerdan? Allí en Hechos 7, la Biblia dice que Esteban falleció mirando la presencia de Dios, mirando la gloria de Dios, el trono de Dios. Y los hijos de Dios, así como Esteban mira hacia arriba, los ojos del pueblo de Dios descubrirán, les será revelado a su vista el trono y la majestad del cielo. Y saben que aquí se va a cumplir la petición que hizo Cristo. ¿Saben que Jesús en Juan 17 dedicó una porción de la oración para la protección de su pueblo en el tiempo de angustia? Él dijo, Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Una petición profunda que hizo Cristo. Le pidió a su Padre protección para su pueblo. Le pidió garantía para que el pueblo salga victorioso. Satanás es un perdedor. Lastimosamente, el partido o el equipo perdedor es el que mayor cantidad de gente tiene. Perdió en el cielo, perdió en la cruz
y perderá finalmente luego del milenio. Nosotros si lo queremos y lo deseamos, podemos ser el cumplimiento de esta oración de Cristo. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. El Señor Jesús puede cumplir esa promesa en nosotros. Luego Elena de Guay va a hablar acerca de los fieles y de los impíos. Promete, hace una introducción en el tiempo de angustia de que el pueblo de Dios va a salir victorioso, y lo que hace ahora es hablar acerca de los fieles. Ella habla acerca de lo que va a pasar con la muerte. Es impresionante lo que ella dice. Algunas frases: se abren las tumbas y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen. Algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuas. Esto es lo que se describe en Daniel 12:2 y Apocalipsis 1:7. El aspecto o la porción de la teología de nuestra iglesia adventista lo llama la resurrección especial. No es un tema muy conocido, pero es esta etapa que se cumple también, sea para el que se salva o sea para el que se pierde. Jesús le dijo, por ejemplo, al Sanedrín, allí en Mateo 26, les dijo: les aseguro que verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo. Y la Biblia dice que el sumo sacerdote lo cacheteó a Jesús. Dice: blasfemia has dicho. Jesús estaba hablando de este momento, cuando se abrirán las tumbas y va a haber algunos que son para observar, contemplar la venida de Cristo, y va a haber otro grupo que va a ser para contemplar la venida de Cristo, pero lejos de esperar al Salvador, que ahora viene como Rey de Reyes y Señor de Señores, van a declarar algo muy, muy serio. Para los fieles, dice, los que lo han sacrificado todo por Cristo, están ahora seguros. Ante la vista del mundo y desafiando la muerte, han demostrado su fidelidad a aquel que murió por ellos. Sus rostros, hasta hace poco pálidos y macilentos, brillan ahora iluminados por la admiración. ¿Y ahora saben qué hacen los fieles? Cantan. Y ahí entramos en el cántico de Moisés y del Cordero. Los 144.000, que no son literales, es un número simbólico que representa la totalidad del pueblo de Dios, va a entonar un cántico. Hay una parte que ella habla acerca de la seriedad, tanto para el que se pierde como para el que es fiel. Y les da un mensaje a aquellos que tienen la responsabilidad de instruir al pueblo de Dios. En este momento, cuando ya se defina la situación de toda la humanidad, los dos grupos, sea que estemos salvos o sea que estemos perdidos, ella habla de la importancia del rol del maestro en la iglesia. Yo no los conozco, pero seguramente aquí hay algún maestro de escuela sabática, aquí hay ancianos, aquí hay hermanos que tienen responsabilidades de predicar en el calendario de predicaciones, en las reflexiones que hacen los miércoles. Ella dice: los maestros religiosos han conducido sus almas a la perdición, en tanto que profesaban guiarlos al paraíso. La gente impía escuchó el mensaje de alguien que estaba perdido y fue engañado. Nosotros el día jueves, la semana pasada, estudiamos, ¿se acuerdan en 2 de Pedro 2:1? El apóstol dice: en Israel hubo falsos profetas, y esta semana estudiamos acerca de Balaam, ¿se acuerdan? Así también habrá en la iglesia de Jesús. Por eso
cuiden a aquellos que son los instructores de la iglesia. Hoy en día no se ve la seriedad del impacto de la escuela sabática, de la predicación, de la enseñanza. Si el maestro llega a enseñar mal a alguien, corre el riesgo de que esa persona se pierda. Es serio el asunto. Y ahora viene Jesús. Para mí es una de las descripciones más elocuentes de Elena de White acerca de cómo se describe la venida del Señor Jesús. Es majestuosa la descripción que ella hace y no conté a todos los versículos, pero da muchos pasajes bíblicos. Describe cómo era la teofanía de Jehová, o sea, cómo eran las apariciones de Dios, cuáles eran las características cuando Jehová aparecía, sea en visión o sea de forma visible en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Moisés se encontró en la zarza con Dios, Dios le dijo: quita el calzado de tus pies, porque la tierra que estás pisando, mi presencia la he hecho santa. Los profetas tienen muchísimas descripciones de la teofanía de Jehová. Y Elena de White toma de algunas de esas características y la unifica en relación a la segunda venida de Cristo. Se oye la voz de Dios declarando el día y la hora de la venida de Jesús. El Israel de Dios se escucha con los ojos elevados al cielo, mientras su semblante resplandece con la gloria del Altísimo. Pronto aparece en el este una pequeña nube negra. Es la nube que rodea al Salvador. En medio de un silencio solemne, los hijos de Dios la miran con atención mientras se acerca, hasta que se convierte en una gran nube blanca, cuya base es una gloria semejante a un fuego consumidor. Sigue hablando ella y dice: Jesús está sentado en ella, en la nube, como poderoso conquistador, no ya como varón de dolores. Lo asisten santos ángeles, una inmensa e innumerable multitud de ellos, millones de millones y millares de millares. Todos los ojos observan al príncipe de la vida. El príncipe de la vida aparece en esta nube desde el este, desde la salida del sol. Dice el salmista: nuestro Dios viene, pero no en silencio. Con voz de trompeta, con voz del arcángel, se anuncia la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. En estos momentos, dice Elena de White, que aquellos impíos van a ir sobre las rocas y van a pedir que las rocas le quiten la vida. No van a querer observar la presencia de aquel que viene en la nube. Lo dice el profeta Juan, que ellos dicen allí en Apocalipsis 6, 15 al 17: caigan sobre nosotros y escóndannos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo. Esta gente sabe del mensaje. Noten que habla del Padre, el que está sentado en el trono, y la ira del Cordero. Hablan de Jesús. Son gente impía a sabiendas. Gente que tuvo oportunidad de acercarse al Evangelio y dijo no. Por lo tanto, ahora sienten vergüenza, sienten estupor al encontrarse con la presencia del Señor Jesucristo. Allí cesan las burlas, callan los labios mentirosos. Solamente se escucha las oraciones del pueblo de Dios. Solamente se escucha
las alabanzas del pueblo de Dios. La Biblia dice que ahora la voz del Hijo de Dios llama a los que están en las tumbas. Y esto está en 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Cada uno sale de la tumba teniendo la misma estatura que cuando entró en ella, pero todos se levantan con la frescura y el vigor de la juventud eterna. Los muertos en Cristo resucitan perfectos. Todos los defectos, todas las deficiencias, todos los trastornos físicos, mentales, todo tipo de ceguera, sordera, hiperactividad, todo tipo de enfermedad es dejada en la tumba. Y salen ahora perfectos en la santidad de Jehová. Una de las escenas más solemnes es el encuentro entre los dos Adanes. Cuando yo leí por primera vez esta cita me impactó muchísimo y dije, ¿dónde en la Biblia se habla de dos Adanes? ¿Alguien sabe? Tenemos que averiguar si es bíblico lo que dice Elena de White, ¿no? No. Cerquita, es el apóstol Pablo, pero no es Gálatas ni Efesios. Es una tarea ardua. Es bíblico lo que dice Elena de White. Romanos capítulo 5. Gracias por el aporte. Aquí estamos todos aprendiendo. Yo lo hice y lo sigo haciendo. Y es como debemos leer a Elena G. de White. Saben que a Jesús se le llama el segundo Adán. Ambos son padres de la raza humana, pero el desarrollo de la paternidad de ambos se ha desarrollado de una forma muy diferente. Nuestro primer padre trajo pecado, trajo muerte, trajo maldición, trajo mortalidad, trajo injusticia y nos dejó un cuerpo humano, una materia debilitada. El segundo Adán, porque esto es algo muy cierto lo que dice el apóstol Pablo, nosotros no tenemos la culpa de haber caído en pecado, pero el segundo Adán empató para que nadie tenga excusa de decir, Dios es injusto conmigo. ¿Qué culpa tengo yo si Adán y Eva pecaron de recibir yo las consecuencias? Dios dice, es cierto, no tenés culpa, no hay culpabilidad en ti que hayas pecado, pero si quieres salir de él, yo te doy la oportunidad de hacerlo. Y ahora lo que manda es al segundo Adán, que el segundo Adán nos trae perdón, nos trae gracia, nos trae vida, nos trae justificación, nos trae bendición, nos trae justicia, y en él vamos a tener la garantía de tener un cuerpo glorificado. Es tremendo el encuentro entre el primer Adán y el segundo. Es una escena maravillosa. La vida de Adán, ¿alguien se acuerda cuántos años vivió Adán? 930 años. La vida de Adán fue una vida de tristeza. Nosotros hoy en día estamos acostumbrados a la muerte, a que se caigan las hojas, a ver un animal que fallece, que pierde la vida. Pero Adán jamás había visto eso. Para Adán el primer sacrificio, que el animal, su sangre salía a borbotones y dejaba de respirar, fue una experiencia tremenda. Adán vivió una vida de angustia después de la caída del pecado. Fue casi un milenio de un trastorno mental para Adán. El caos que causó a la sociedad, Adán seguramente vivió impactado psicológicamente por lo que pasó. Y la esperanza de Adán estaba en el cordero inmolado, en esas pieles que Dios le dio allí en Génesis 3:21.
cada hoja que moría, cada víctima de un sacrificio, cada mancha que mancillaba la pureza del hombre, le era un recordativo del pecado. Terrible fue la agonía de remordimiento cuando hizo frente a los reproches que se le hacían por causa del pecado. Adán fue burlado toda su vida, fue criticado, y Eva también. Y Eva también. Un matrimonio que vio el impacto del mal, de la compuerta hacia las tinieblas que trajeron a este mundo ordenado y creado por Dios. Dice, están por encontrarse los dos Adanes. El Hijo de Dios ha de recibir al Padre de nuestra raza, a quien creó, el que pecó, a aquel por cuyo pecado existen las señales de la crucifixión en el cuerpo del Salvador. Cuando Adán discierne las marcas de los clavos, se arroja con humillación a los pies de Cristo. El Salvador lo levanta y le pide que de nuevo observe el hogar edénico del cual se había visto excluido por tanto tiempo. Una vida entera, la vida de Adán, y recién en la vida eterna él va a poder ver el Edén restaurado. Esta experiencia es sumamente impactante, como lo describe Elena G. de White. Después ella describe el canto de los 144.000. Saben que el canto de los 144.000 es algo muy interesante, porque no lo van a poder cantar todos. Porque el canto de los 144.000 es solamente aquellos que justamente pasaron la experiencia del tiempo de angustia. Son aquellos, como dice el ángel a Juan, aquellos que han salido victoriosos de la gran tribulación, aquellos que han limpiado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y esto lo podemos ver hoy en día en los negros spirituals, ¿no? En la música, en los negros spirituals. Saben que la gente blanca no canta igual que una persona de color. Porque la esclavitud, la experiencia que pasó el pueblo de color, no la pasó el pueblo blanco. Escuchamos el mismo canto de un cuarteto blanco y escuchemos la misma música en un cuarteto de personas de color. De hecho, la música gospel tiene una identidad única. Es una manifestación de personas que han pasado ellos solamente por esa experiencia. Por eso el canto de los 144.000 no lo pueden cantar todos, porque es parte de la experiencia de la confianza en la sangre del Cordero. Y solamente va a ser una experiencia musical de aquellos que han salido victoriosos. Dios habla acerca de la alegría del pueblo de Dios, porque ellos han hecho algo sumamente asombroso. Conocieron el mal del pecado, conocieron su poder, conocieron su culpa, su desgracia, lo miraron con aborrecimiento. Pese a que descubrieron lo negativo, el impacto terrible que tiene el pecado en la vida del adorador, dice ella, lo miraron con aborrecimiento. Son gente, la gente del tiempo del fin, la gente que va a ser liberada por Dios. Es un grupo de gente que le dice no al pecado. Es una gente que tendría todas las excusas para contaminarse con el pecado. Pero lejos de eso, son personas que le dan la vuelta al pecado y se toman del brazo omnipotente de Dios. Queridos hermanos, ¿nos estamos preparando para esta experiencia? ¿Saben que esta experiencia de el contemplar la cruz y la gratitud que hay en nuestro corazón, o que debiera haber por lo que hizo el Señor Jesús,
va a ser estudiada por la eternidad. Recién, dice Elena de White, recién aquellos que han pasado la tribulación empezaron a tener una vislumbre de lo que va a ser estudiar por las eternidades de los siglos el sacrificio de la cruz. La cruz será el canto de los redimidos por toda la eternidad. ¿Saben por qué nosotros pecamos? Porque no miramos la cruz. No miramos cuánto le costó al Hijo de Dios nuestros pecados. Si la humanidad que adora a Dios, el ser humano cristiano, cada día mirara la cruz, rogaría al Señor de que el Espíritu Santo le dé las fuerzas en este día para no pecar. Si tú estás pecando es porque no estás llegando al pie de la cruz. La cruz nos pone a todos en la misma condición, pero la cruz es el inicio del antídoto para vencer el pecado en nuestra vida. La cruz será el canto de los redimidos por toda la eternidad. En el Cristo glorificado contemplarán al Cristo crucificado. ¿Por qué Dios, si Dios va a restaurar la materia humana, por qué no le saca las heridas al Señor Jesús? ¿Por qué en sus manos, en sus sienes, en sus pies, en su costado, va a tener todavía la cicatriz del Señor Jesús? El texto dice, en el aspecto carnal de Jesús, las cicatrices que vamos a ver en su cuerpo nos va a llevar a pensar en la gloria que gracias a esas cicatrices estamos gozando en el reino de los cielos. El profeta Zacarías dice, en la casa de mis amigos me hice estas heridas. Las cicatrices en el cuerpo de Cristo serán un testimonio vivo de lo que costó el pecado. No hagamos barata la gracia de Dios. No juzguemos con el pecado. Consagremos nuestra vida al Señor. Aunque veamos la ferocidad del mal, aunque nos circunde por todos lados y tengamos miles de argumentos para decir el pecado, Ezequiel, me está asfixiando. Pero la gente que va a ser victoriosa es aquellos que no han consentido con el pecado, no han comulgado con el mal. Son gente que se ha postrado en la cruz de Cristo, ha reconocido su inmundicia moral y le han solicitado a Dios la ayuda para vencer en su vida individual y compartida con su familia y con su iglesia. Nunca se olvidará que la majestad del cielo se humilló a sí mismo para levantar al hombre caído. Jesús vino a un mundo donde no tenía dónde recostar la cabeza. El Rey de Reyes fue desnudado en la cruz. La Biblia dice que Él fue maldito por nosotros. Y a veces nosotros despreciamos la gracia de Cristo. Si estamos desarrollando una vida inmoral de pecado, es porque no hemos ido a la cruz de Cristo. El Hacedor de todos los mundos puso a un lado su gloria por amor al hombre. ¿Por qué razón Él vino acá? Porque te amó. La única razón. Esta va a ser la ciencia de estudio por todas las eternidades de los tiempos. Fortalezcámonos en estos tiempos difíciles con lo que hizo Cristo en la cruz. Y termina ella diciendo, el misterio de la cruz explica todos los misterios. Se verá que aquel que es infinito en sabiduría no podía idear otro plan para nuestra salvación fuera del sacrificio de su Hijo. No había otra forma.
el que creó a toda la raza humana, tenía que entregar su vida por todos los seres creados. Un ángel no podía morir por la raza humana, no alcanzaba. El Hijo de Dios, el creador de la raza humana, se rebajó a nuestro mundo. Vino a vivir una vida sin pecado, ni siquiera en pensamiento, y ganó la victoria por nosotros. Esa frase solemne, profunda, Cristo exclamó en la cruz: consumado es. Terrible. Tremenda frase. Todo el plan de la redención en las últimas palabras del Salvador. Consumado es. Hecho está. En ese momento el reino de las tinieblas supo que su reino tenía fecha de caducidad. La raza humana puede estar tranquila, puede estar confiada, porque la victoria no está en nosotros, la victoria está en la cruz de nuestro Señor. Que Dios les bendiga enormemente, que luchemos la batalla, como el apóstol Pablo dice: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, yo ya estoy para ser sacrificado, pero el Señor me dará la corona, el juez justo. Y no solamente a mí, dice el apóstol Pablo, sino a todos los que aman su venida. ¿Amas la venida del Señor? ¿Esperas cada día al Señor Jesús? ¿O será que las cosas de este mundo nos tienen absortos, perdidos, desorientados? Oremos para que el Señor nos ordene las prioridades. Yo deseo de corazón que sigamos estudiando el conflicto de los siglos y en Jesús seremos victoriosos. Que Dios les bendiga.